Somos José. Bueno, soy Fernando. Buenos días. Buenos días a todas nuestras noticias. Oiga, arranca una nueva semana. ¿Y en qué día? Hombre. 18 de noviembre, un día histórico Sí. para nosotros los panameños porque arranca esa, digamos, esa contradicción que se generó entre nosotros y Colombia, la Granada, por la franja canalera. Al final este es el tratado que nos da la seguridad de que Colombia no nos iba a volver a invadir. Para Recuerde, recuperar lo suyo. en este mes de la patria, recuerde el escenario. Nosotros Claro. estábamos en medio, Colombia está en medio de una guerra civil que la trajo hacia Panamá. Nosotros estamos en un estancamiento increíble, la pobreza, con una población de 1/4 millón de habitantes. De los cuales el 90% no sabía leer ni escribir. Con un presupuesto de 4 millones 100.000 habitantes. eran. de dólares de esa época. Esto era un drama. Y se firma este tratado el 18 de noviembre, que ningún panameño firmó porque lo firmó Bruno Varila por Panamá, el ingeniero Bruno Varila Philip Bruno Varila. que representaba a la empresa del canal francés de ese momento. Y ahí arranca toda una historia, después de esa firma de ese tratado que daba a perpetuidad. Nunca se olvide de eso. El canal y sus zonas aledañas. Y él arranca desde ese mismo momento una lucha generacional para recuperar el canal de Panamá. Ahora es nuestro. Bien, es una fecha histórica. Pero también quiero arrancar dándole una noticia que está en las redes especializadas de economía. Y la voy a poner de primero porque quiero explicarle, ponerle en contexto lo que pasa en nuestro continente y los efectos. Chile, considerado la joya del comportamiento económico y financiero y el ejemplo a seguir. Bien, después de que arrancaron del 18 de octubre todas estas manifestaciones que Hoy lleva, cumplen un mes. precisamente cumple un mes hoy, del 18 de octubre, Chile pierde la corona. Ya no es más el país de menos riesgo de América Latina. Adivine quién es el país de menos riesgo en América Latina. Panamá, papá. Panamá. Con un incremento en la calificación de riesgo de 53,51, Chile hoy pasa a segundo lugar y en primer lugar está Panamá con 51,48. Nosotros somos el primer lugar en el país de menos riesgo. ¿Qué significa esto? Este índice mide la capacidad o la probabilidad de que un país pierda la capacidad de pagar su deuda. Bueno, Chile estaba en primer lugar y producto de todo lo que ha ocurrido, ha perdido la corona y hoy Panamá está al frente de esa calificación de menos riesgos en América Latina. Se lo dejo ahí. Reténgalo allí porque esa nos va a servir de base para lo que le voy a analizar en el plano nacional. Pero fíjese en el contexto de América Latina. Y no voy a referirme a los otros continentes. En nuestra manera, ¿qué es lo que está pasando en América Latina? ¿A qué se debe toda esta ebullición que encontramos en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Perú, en Colombia, en Honduras, en Haití, en Brasil? ¿Qué es lo que está pasando? En casi todos estos periodos, desde la época de los 80 que se habló del proceso de apertura comercial, tanto los gobiernos de derecha como de izquierda o del centro lograron hacer un esfuerzo real en resolver la extrema pobreza. Pero los modelos, cualquiera que se aplicó, no llegó nada más hasta ahí. No pudo establecer una etapa de crecimiento y desarrollo de la clase media, que se fue empobreciendo en la medida en que el modelo se hacía cada más infuncional. Pero además, en todos los procesos se produce una marginación o una falta de incorporación a la vida política de las grandes intelectualidades, técnicos, juventud, no una movilización en la estructura política. Al mantenerse y a la baja el consumo, el modelo económico comenzó a producir estancamientos
y además de eso, empobrecimiento, porque parte de las medidas económicas pasaban por apretarle el cinturón a la clase trabajadora y a los jubilados. Y observe que en América Latina y en Panamá en particular también, los jubilados constituyen el nuevo ejército de pobres. Usted quiere tener una idea clara de todo esto, mire el comportamiento en Brasil, perdón, en Argentina, en donde se da con mayor fuerza esta confrontación, un Macri que llega al poder para enfrentar al peronismo, que había hecho derroche de populismo, de endeudamiento, pero que había mantenido indicadores sociales importantes, pero mantenía la demanda, el consumo bajo. Como consecuencia, Argentina dependía de la exportación de alimentos. Y América Latina en general, sacando a Panamá como una excepción, fue una gran exportadora de materia prima. Y el auge de la materia prima durante la última década provocó un auge de las economías y que mitigó en gran medida y aplazó este levantamiento social que tenemos. Al pasar ese ciclo y entrar los commodities o los bienes de exportación en una especie de estancamiento impulsado, entre otras cosas, por la guerra comercial entre China y los Estados Unidos y un fenómeno nuevo que es una especie de desaceleración sincronizada que le viene explicando aquí Fernando en forma excelente todos los días que puede. Se ha producido entonces, se alinearon los planetas para que bajaran las exportaciones de materia prima, cobre, por ejemplo, el oro ha venido siendo un refugio, el dólar se ha convertido en un refugio, y para América Latina en general, no para nosotros, la fortaleza del dólar ha significado que hace caro las importaciones desde los Estados Unidos, y como el dólar es referencia, hace también difícil para los países de Sudamérica y Centroamérica. En este contexto se produce una especie de ira popular, primero de cabreamiento colectivo, que se transforma en ira, ira que se transforma en odio, odio que se transforma en movilizaciones y se transforma en inestabilidad. Lo de Chile es un ejemplo del crecimiento de esa inestabilidad que no nació el 18 de octubre, no. En Chile, desde el derrocamiento de Salvador Allende, los chilenos han venido peleando duro y bueno, solamente en la dictadura de Pinochet, cualquiera que sea el número, entre 2.500 a 3.000 asesinatos, entre 25.000 detenidos, todavía no se tiene idea todavía quiénes han sido los desaparecidos, en Argentina, los desaparecidos, en Brasil, todo lo que usted está viendo en esto ha tenido un efecto devastador en la capacidad de espera de los pueblos. ¿Y qué ha tenido como resultado esto? Bien, alzamiento tras alzamiento. Tome cualquier país. Argentina con Macri vivió, primero con Cristina vivió una época de populismo y de gasto más allá de lo permitido por la economía, capacidad de hacerlo en el largo plazo. Recuerde que no hay ninguna revolución que pueda existir si no tiene la capacidad de sustentar en el largo plazo sus medidas. Y lo que hizo Cristina no tenía sustento en el largo plazo. Y Macri impone una serie de medidas más allá de la resistencia del cuerpo social argentino y provocó hambre, desempleo, aumento de la pobreza, que él dijo que iba a eliminar. El resultado, Macri pierde las elecciones en la primera vuelta con un peronista. Y esa Argentina que se pasó meses y meses movilizándose, creó las condiciones objetivas y subjetivas para que eso se contagiara. ¿A quién? A Perú primero, perdón, a Ecuador. Cuando el presidente Lenín Moreno, que venía de las filas de un partido de izquierda, centro izquierda, se mueve hacia la derecha. Él personalmente venía de posiciones más izquierdistas que incluso Correa, y mueve su partido y su estructura hacia los intereses tradicionales y provoca una crisis en Perú, en Ecuador, al imponer el modelo del Fondo Monetario, que también se aplica en los últimos meses de Macri. Cuando no pudo Macri con hacer
¿A quién recurre Macri? Al Fondo Monetario. Le pone una cantidad de dinero y ese dinero no es utilizado para resolver los problemas de la pobreza, sino para hacer más rico a los ricos. Esto ya estaba precedido de una crisis de meses en Perú, que al final lleva al presidente de Perú a cerrar el Senado, la Cámara el Parlamento. Tiene una gran victoria política, pero pírrica en materia económica. Y comienza en octubre el movimiento en Chile. El Chile que todo el mundo, decía Fernando, era el Chile de la gran esperanza, el modelo a seguir, que nosotros estamos compitiendo con Chile en indicadores macroeconómicos y en indicadores sociales y casi con una crisis social parecida. Solo que en Chile la lucha es mucho más antigua. Usted recordará que con el primer gobierno de Piñera, las movilizaciones estudiantiles, la movilización de las clases al margen de los partidos. Ese es un fenómeno nuevo. Los partidos han sido superados en Chile por el movimiento de masas que no tienen una figura visible y una estructura visible. Pero eso no solamente se dio en nuestro continente, se dio en Francia, que precisamente ayer los chalecos amarillos cumplieron un año, y en Hong Kong, con otras circunstancias, ya en una forma más violenta, que ayer culminó con la intervención de la policía dentro de los predios universitarios de la tecnológica de Hong Kong. Entonces, este es nuestro continente, con el rompimiento del modelo venezolano, que se fue al traste, con la caída del petróleo. Recuerda que cuando el señor Chávez estaba en el poder, el petróleo estaba en sus precios. Ninguna revolución, entre comillas, de izquierda ha tenido tantos recursos como la de Chávez. Y ninguna fue tan desastre como la de él. Ninguna. No es por falta de recursos. No fue por intervención. Fue por incapacidad. Porque los estados no se resuelven dando dádivas ni dando subsidios. Los subsidios lo que hacen es embrutecer, paralizar la economía. Esto se hace en Centroamérica, que es más grave, y se da también en el Caribe, Puerto Rico golpeado duramente por la naturaleza, República Dominicana golpeada por la corrupción, Cuba en un modelo de más de 60 años improductivo, y Haití en una sublevación prácticamente de todos los días en la calle. Es en ese marco, general, es en esa falta de esperanzas, en esa ira popular que se da lo que está ocurriendo. Y ahora fíjese... Bueno, hay de una cosa, José, que no debemos olvidar. Bueno, además que las enfermeras se me olvidó que hace 41 años, por ahora que tenemos esos excesos religiosos, se dio ese asesinato en Guyana, ese suicidio colectivo inspirado por el pastor Jim Jones. Pero hoy el New York Times tiene en portada, pues, ese liqueo que ha habido en Irán de miles de mensajes internos del gobierno que han salido a la luz pública. Para que sepan que esto no es casual, es decir, que haya pasado primero en Puerto Rico, después en Panamá y ahora en Irán, pues algo debe haber detrás. Y en la República Checa. Ahora le cuento. En la República Checa. Ahora le cuento, voy para allá. Nada más quiero ponerle en contexto de nuestro continente para que usted guarde la noticia principal que une todo esto. Chile pierde el campeonato de ser el país de menos riesgo y ese campeonato mundial regional está en nosotros, aquí, en este país. Bien. Fíjese, le doy algunos datos nada más. Y voy a comenzar por el último. Bolivia. En Bolivia está pasando de todo. Pero cuando digo de todo, de todo. Hay quienes quieren decir que en Bolivia no hubo golpe de Estado. En Bolivia hubo un golpe de Estado. Sin duda alguna. Y la fuerza dominante en Bolivia son los militares. Es más, con una presidenta que firma un decreto en la cual se dice que se exime a los militares de cualquier responsabilidad penal en el establecimiento de la paz, entre comillas, o del orden en las calles. Eso significa que es como si tuviera un cheque para matar. Licencia para matar. Una licencia para matar. Ni James Bond. Ni 007. O sea, toda la policía, todas las fuerzas de represión en Bolivia son James Bond. Licencia para matar. Eso es altamente cuestionado por los organismos internacionales
Bolivia sigue en ese nivel de inestabilidad. La señora presidenta Áñez, que es una abogada, casada con un colombiano, que es católica, ultra católica, que ha hecho expresiones antiindígenas, que hay un movimiento racista en Bolivia y que mientras los Estados Unidos condena la represión en Irán, no condena la de Bolivia. Que hay una situación de hecho en Bolivia. A pesar de los indicadores económicos, recuerde que Bolivia estaba creciendo a 5%. ¿Ah? Mire los indicadores macroeconómicos. ¿Qué va a pasar en Bolivia? No sabemos. Fíjese Chile. El presidente chileno y los partidos políticos en Chile, en la madrugada del viernes que le contaba, tomaron algunas medidas, creo que un poco tarde. Pero medidas, en fin, que tuvieron y tienen un efecto positivo en tranquilizar el sector privado. ¿Por qué es importante tranquilizar el sector privado? Hombre, porque son los que generan empleo. No es el Estado el que genera los empleos. Y aquí en Panamá también es exactamente igual. Entonces, esta situación se transfiere en las elecciones de Argentina. Alberto Fernández, con una experiencia, recuerda que Alberto Fernández fue el primer ministro de Economía del gobierno de Kirchner, que se peleó con la señora, él particularmente con la señora Cristina Kirchner, que después llegaron a acuerdos políticos, es otra cosa. Pero él con Macri ha logrado entender que tienen que hacer lo que tenga que hacer para estabilizar Argentina, que es difícil. La situación de Argentina es una situación muy difícil. Brasil hace un esfuerzo Bolsonaro en el camino de su concepción ideológica, pero hace un esfuerzo en hacer más factible el desarrollo económico de Brasil y es probable que pueda tener un crecimiento en el año 2020, lo cual le daría a Brasil un oxígeno en materia económica, pero a cambio de apretar el cinturón social, lo que le puede dar las condiciones. Él no está haciendo la lectura correcta del equilibrio que hay que tener. Ecuador sigue igual, Perú sigue estancado, Colombia es una bomba de desarrollo andando, explota por todos lados, y Venezuela es un fracaso. Es un fracaso rotundo. En Centroamérica la situación es bien compleja. Esa es la situación de nuestro continente. Y fíjese en el mundo en general, en los Estados Unidos. En las elecciones que se hicieron en Luisiana, ese es el sur-sur, ¿ah? En el sur profundo. Uno de los 5 estados más pobres de la Unión. Sí, pero es el sur conservador, trompista, de Trump. Bueno, allí se reelige un gobernador demócrata, John Bel Edwards, gobernador demócrata reelecto. Es el segundo estado sureño republicano que pierde Trump. Perdió primero Kentucky, bien estrecho, pierde Luisiana 51-49 y gana Mississippi. Un mensaje, y en Pensilvania se le crea un problema, un problema serio. En el momento en que se está ya aireando el impeachment o el juicio político al presidente con nuevas revelaciones, un alto ejecutivo de inteligencia que trabajaba para el vicepresidente Pence hace duras declaraciones y el crimen, el soborno aparece como una posibilidad real de acusación contra el exprimer del presidente. Todo eso en un país que está caracterizado ahora con los problemas de seguridad, de asesinatos, de migración y en una confrontación internacional con China. Pero hay dos países que debemos tenerlo, tres. Hong Kong, que no es un país, es una ciudad-estado, hombre. Es una ciudad-estado, sí, pero es una parte del territorio chino con un estatus especial. Es una ciudad-estado. Es la ciudad capitalista más por excelencia, contrario a Singapur, en la que todo es estatal. Son los dos modelos en los extremos exitosos. Bueno, Hong Kong sometido a una completa descontrol. Ustedes han fijado que China ha actuado con una impaciencia increíble, lo está teniendo de modelo. Una paciencia oriental. Sí, pero está teniendo de modelo para decirle al resto de la China, ustedes quieren democracia, eso es lo que pasa cuando hay democracia. Para que tenga claro lo que está ocurriendo.
haga las lecturas como son, no como le gustaría a su corazón. Mientras fíjese lo que pasa en Checoslovaquia. Perdón, la República Checa, porque ya no es Checoslovaquia, la República Checa. Bueno, los manifestantes están pidiendo la salida del primer ministro que se llama Andrés Pelsi. Y de su ministro, este señor, primer ministro, está acusado de ser parte de la estructura de represión cuando existía Checoslovaquia. ¿Se acuerda que la policía checa era de las bravas de Boston en represión? Bien, y su ministro de seguridad están pidiendo la renuncia de ambos. Esto ha generado una situación compleja y el estancamiento comercial que está metido en Inglaterra, que apenas creció al 0.3%, escapó por un pelito de entrar en recesión técnica, y la inestabilidad e incapacidad de España de resolver su crisis, la de Italia, Grecia, todo eso nos está generando a nosotros un panorama interesante, complejo. En el momento que asumimos la responsabilidad de ser la economía menos riesgosa del continente, a la vuelta, ¿cómo vamos a manejar nosotros ese riesgo, esa caída, ese primer lugar? ¿Qué estamos haciendo? ¿Tiene el presidente Cortizo hoy la capacidad de mantener la estabilidad? Claro que la tiene. ¿Cómo lo debe hacer? Él lo sabrá. Nosotros vamos a poner algunos puntos importantes en qué descansa la estabilidad política del país. Ya veremos qué hace el presidente de la República, que hoy está recibiendo cantidad inmensa de consejos, de aquellos que ayer no le daban ninguna. Y los Wikileaks, los Varela Leaks, ¿qué efecto han tenido en la estructura política? Porque el panameñismo entra a elecciones este domingo. ¿Cuál es la suerte del varelismo encabezada por Echeleco? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el destino de las reformas constitucionales? Cuando regresemos aquí, Fernando y yo le vamos a dar un poco de elementos para que usted tenga cómo hacer un juicio.